Al principio, el mundo era un tapiz de maravillas extrañas. Era joven, era maleable. La humanidad no estaba sola en su infancia, pues la tierra vibraba con energías olvidadas y seres cuyos nombres ya no se pronuncian. Eran criaturas de barro y luz de luna, de sombra y piedra. Existían en la periferia de nuestros sentidos nacientes. La humanidad era solo un hilo en un diseño mucho más grande y complejo. Éramos cosas frágiles de arcilla y aliento, ingenuos ante los dramas cósmicos que se desarrollaban justo más allá del velo de nuestra percepción. El mundo era un lugar de magia cruda e indómita, un paraíso peligroso donde la divinidad y la monstruosidad caminaban de la mano. Luego, ellos llegaron. Descendieron de los cielos no como salvadores, sino como desertores. Los Grigori, los vigilantes, eran seres de inmenso poder, forjados de luz y fuego celestial, encargados de observar nuestro mundo naciente desde una distancia sagrada. Pero la belleza salvaje de la tierra, su pulso crudo y carnal, resultó ser un señuelo demasiado potente. Miraron a las hijas de los hombres y fueron consumidos por un deseo que era completamente ajeno a su naturaleza. Esto no era amor, era una enfermedad profunda y espiritual. Era una corrupción que comenzó en sus inmaculados corazones y prometía extenderse al mundo de la carne de abajo. Su descenso no fue una llegada suave, fue una fractura en el orden divino. Su elección fue una traición de la más alta magnitud. Abandonaron su vigilia silenciosa, su deber sagrado, por las pasiones fugaces y caóticas del plano mortal. Imaginen la escena: seres de energía pura, asumiendo formas de carne, su luz celestial, atenuándose mientras abrazaban la suciedad y el sudor del mundo. Enseñaron a la humanidad artes prohibidas. Los secretos de las estrellas se retorcieron en presagios. El conocimiento de las hierbas se convirtió en el arte de los venenos. La forja de metales no condujo a herramientas, sino a espadas y dagas. Susurraron secretos en oídos humanos que nunca estuvieron destinados a mentes mortales, plantando semillas de ambición y crueldad donde antes solo había una existencia simple. Este acto de transgresión cósmica envenenó el aire mismo. El mundo, una vez un lugar de maravilla primordial, comenzó a cuajarse. El orden natural se doblegó bajo el peso de esta unión antinatural. El cielo parecía observar con una mirada más fría. La tierra gimió, sintiendo la abominación que estaba por venir. Los vigilantes, en su lujuria egoísta, habían rasgado un agujero en el tejido de la creación. A través de esta rasgadura, algo antiguo y terrible comenzó a agitarse. Su caída no fue solo la suya, fue un catalizador. Fue la primera piedra pesada que inicia una avalancha, una oscura promesa del diluvio de sangre y agua que inevitablemente seguiría a su transgresión. La unión fue un acto de violencia cósmica. La esencia angélica, pura y eterna, fue forzada en los frágiles y temporales vasos de carne humana. Esto no fue una fusión suave. Fue una violación espiritual que deformó ambos lados de la ecuación. Los hijos nacidos de este acoplamiento profano fueron los Nefilim. No eran semidioses, eran errores. Eran tumores en la faz de la tierra. Desde su nacimiento eran colosales. Sus formas una parodia grotesca de la forma humana. Su tamaño un testimonio del poder antinatural que los concibió. Eran gigantes caminando entre los hombres. Su sola presencia una sombra que eclipsaba el sol. Su hambre era un vacío que nunca podría llenarse. Consumían todo. Primero, las cosechas de los hombres, el grano de los campos, la fruta de los árboles. Cuando eso no fue suficiente, se volcaron sobre los rebaños,
devorando ganado y ovejas, hasta que los pastos quedaron desnudos y manchados de sangre. Su apetito era una manifestación física de su vacío espiritual. Nacieron de un acto prohibido, y por eso existían en un estado de necesidad perpetua y voraz. Su hambre crecía con sus cuerpos, un vacío roedor que los impulsaba a atrocidades cada vez mayores, una maldición transmitida por sus padres celestiales. El mundo comenzó a morir de hambre, no por sequía o plaga, sino por las fauces insaciables de estas abominaciones. Pronto, los animales no fueron suficientes. Los Nefilim, impulsados por su hambre insondable y el fuego frío en sus venas, se volvieron contra sus creadores. Comenzaron a devorar a la humanidad. Esto fue un nuevo tipo de horror. No era la muerte limpia de un depredador. Era un consumo frenético y brutal, nacido de una naturaleza corrompida. Despedazaron a hombres y mujeres, su inmensa fuerza abrumando cualquier resistencia. El mundo se convirtió en un matadero. Los gritos de los moribundos eran un coro constante. La violencia de los Nefilim no era solo para el sustento, era una expresión de sus almas caóticas. Eran ira y hambre hechas carne, y ahogaron el mundo en sangre mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. La corrupción no terminó ahí. En su locura, los Nefilim comenzaron a pecar contra toda la creación. Volvieron su violencia contra las bestias del campo y las aves del cielo. Forzaron uniones entre diferentes especies, retorciendo y profanando las formas naturales de vida. Esta fue la blasfemia definitiva. De esto nacieron nuevos horrores, quimeras, monstruosidades que no deberían existir, criaturas con miembros desiguales y gritos atormentados. El concepto mismo de la carne fue pervertido. El mundo se convirtió en una galería de horrores biológicos, un lienzo retorcido de dolor y caos genético, concebido por los caprichos crueles de los gigantes. La tierra misma estaba enferma, su cuerpo cubierto de estas llagas putrefactas y monstruosas. El Creador ya no podía soportar mirar su creación arruinada. El mundo que había creado con amor se había convertido en un osario, un teatro de crueldad y perversión. El aire, antes dulce, estaba denso con el hedor de la sangre y el humo de la matanza incesante. Las oraciones de las pocas almas justas fueron ahogadas por los gritos de los atormentados y las risas de los gigantes. La mirada divina no vio un mundo para nutrir, sino un cáncer para extirpar. La decisión no se tomó con tristeza. Se tomó con la fría y final resolución de un cirujano extirpando una extremidad enferma. No habría más advertencias. Solo habría borrado. Una exterminación completa y total. El castigo no fue solo agua. Fue un desmantelamiento de las leyes mismas de la naturaleza. El cielo no se abrió simplemente para liberar lluvia. Se desgarró. Las fuentes del gran abismo, océanos subterráneos sellados desde el amanecer de los tiempos, brotaron de la tierra torturada. Géiseres de agua hirviente irrumpieron desde la tierra, arrancando la carne del hueso. Desde arriba, no fue una suave ducha limpiadora. Fue una pared sólida y aplastante de agua que cayó con la fuerza de 1000 martillos. El sonido fue un rugido ensordecedor, una sinfonía de destrucción que aniquiló todo otro ruido. Fue el sonido de un Dios gritando, su furia sobre el mundo. El horror fue absoluto. No había a dónde correr. Los gigantes, los poderosos Nefilim, que una vez habían parecido invencibles, fueron los primeros en ser arrastrados. Su inmensa fuerza fue inútil contra el peso aplastante del abismo revuelto. Fueron arrojados como madera a la deriva, sus rugidos de desafío tragados por el diluvio. Humanos y las monstruosas quimeras que habían creado se apresuraron a terrenos elevados,
escalando montañas que rápidamente se convertían en islas, para luego desaparecer por completo. El agua era una sopa espesa y marrón de barro, escombros y cuerpos. Era una fosa común en movimiento, una tumba líquida para un mundo que había fracasado. La exterminación fue imparcial, eficiente y total. A medida que las aguas subían, la corrupción de la carne se hizo grotescamente evidente. Los cuerpos se hincharon y se rompieron en el caos revuelto. Las formas monstruosas de las quimeras se disolvieron en sus partes constituyentes, una papilla de pesadilla de carne desigual. El agua misma se convirtió en un vector de horror, llevando los restos desmembrados de gigantes, humanos y bestias en sus corrientes implacables. Esta no fue una muerte limpia, fue una anulación desordenada y visceral. Fue el juicio divino manifestado no como una luz purificadora, sino como una marea asfixiante y ahogadora de inmundicia y decadencia. El mundo no estaba siendo lavado, estaba siendo disuelto en su propio pecado. El arca no fue un navío de salvación, fue una jaula, fue una cámara de aislamiento meticulosamente diseñada, una mazmorra flotante construida para preservar una única y pura muestra genética mientras el resto del mundo era purgado. Noé no fue un héroe elegido por su rectitud. Fue un guardián de zoológico, un alcaide. Se le encargó aprisionar los últimos especímenes puros de un mundo corrompido, sellándolos lejos del acto divino de aniquilación que se desarrollaba afuera. La madera de gofer, sellada con brea por dentro y por fuera, no estaba destinada a mantener el agua fuera, estaba destinada a mantener el horror dentro, para evitar que los gritos del mundo que se ahogaba llegaran a los oídos de aquellos elegidos para olvidar. Imaginen los sonidos. El rugido constante y ensordecedor del diluvio habría sido un tormento. Pero peor habrían sido los otros ruidos, el rasguño frenético y desesperado en el casco de aquellos que estaban afuera, el golpe de los cuerpos, arrastrados por la corriente, golpeando los costados del arca día y noche, los gritos amortiguados de vecinos, amigos y familiares mientras eran arrastrados. Aquellos dentro del arca no fueron salvados del horror, fueron obligados a hacer su audiencia. Estaban atrapados en una prisión oscura y maloliente, rodeados por los fantasmas de un mundo moribundo, su única realidad el balanceo de las olas y la sinfonía de la extinción global que se desarrollaba justo más allá de las paredes de madera. El confinamiento dentro fue su propio tipo especial de infierno. La oscuridad habría sido casi total, rota solo por una única ventana que ofrecía una vista de nada más que agua interminable y gris y un cielo iracundo. El aire habría estado denso con el olor a excrementos de animales, miedo y madera húmeda. El balanceo constante, el crujido de las maderas, los gritos de los animales aterrorizados, fue una prisión sensorial diseñada para quebrar el espíritu. Este no fue un viaje pacífico. Fueron 40 días y 40 noches de tortura psicológica, una cuarentena forzada con los últimos restos de un mundo considerado indigno de existencia. El arca fue un ataúd para los vivos, preservando una semilla de vida mientras aseguraba que sus habitantes fueran marcados para siempre por el recuerdo de la muerte que los rodeaba. El verdadero propósito del arca no era salvar a la humanidad, sino crear una nueva humanidad traumatizada. Aquellos que emergieron de sus confines sofocantes no eran sobrevivientes alegres. Fueron testigos de un apocalipsis. Llevaban el peso de cada alma que había perecido en el diluvio. El arca aseguró que el recuerdo de la gran exterminación quedaría grabado en la conciencia colectiva del nuevo mundo.
fue un monumento flotante a la ira divina, y sus pasajeros estaban condenados a ser los guardianes de ese terrible secreto. Fueron salvados, sí, pero su salvación fue una cadena perpetua de recordar el costo. El arca no fue una cuna para un nuevo comienzo, fue la primera casa embrujada. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, no dejaron una pizarra limpia, dejaron cicatrices. El mundo era un cementerio. El suelo era una gruesa capa de limo y barro, mezclada con los huesos de gigantes y los restos fosilizados de horrores que es mejor dejar olvidados. Paisajes enteros habían sido reescritos, montañas erosionadas, valles rellenados. Pero los cambios físicos no eran nada comparados con el residuo espiritual. El diluvio había sido un acto de tal inmensa violencia y desesperación que había manchado el alma misma del mundo. La agonía de miles de millones de criaturas moribundas no se desvaneció simplemente, se filtró en la roca, el agua y la tierra. Los espíritus de los ahogados no encontraron la paz, especialmente los Nefilim. Nacidos de una unión impía, sus espíritus no eran ni completamente humanos ni angélicos. Se les negó la entrada a cualquier vida después de la muerte. Estaban atrapados. Se convirtieron en los demonios errantes, las entidades inquietas unidas para siempre a la tierra que una vez habían aterrorizado. Su inmensa rabia e insaciable hambre no fueron extinguidas por el agua, fueron liberadas de sus formas físicas. Estos son los susurros en la oscuridad, las fuerzas invisibles que empujan a los hombres hacia la crueldad y la locura. Son la maldición persistente del diluvio, una plaga espiritual que las aguas no pudieron lavar. Las partes más profundas de los nuevos océanos se convirtieron en su dominio. La presión aplastante, la oscuridad absoluta, era una prisión adecuada para estos espíritus furiosos. Las trincheras más profundas no son vacíos, son lugares embrujados. Ciudades hundidas de la era antediluviana yacen en ruinas en el lecho marino, patrulladas por los fantasmas de sus creadores. Los marineros que se aventuran demasiado lejos de los caminos conocidos a veces hablan de formas extrañas y colosales que se mueven en el abismo, de susurros llevados por el viento sobre aguas sin luz. El océano se convirtió en el subconsciente del mundo, un depósito para todo el horror y la memoria que el mundo de la superficie intentó olvidar. El diluvio no destruyó el mal, simplemente lo sumergió. Este horror persistente infecta nuestro mundo de formas sutiles. Es por eso que tememos la oscuridad profunda del agua. Es por eso que nuestras pesadillas a menudo están llenas de imágenes de ahogamiento, de ser perseguidos por figuras inmensas y sombrías. El trauma colectivo del diluvio está codificado en nuestro ADN, un miedo primario transmitido por Noé y su familia. Los espíritus inquietos del mundo ahogado todavía nos buscan. Nos llaman desde lugares olvidados, desde el fondo de los lagos y las profundidades del mar. Nos susurran en nuestros sueños, recordándonos que el mundo una vez se ahogó en su propia inmundicia y que las aguas lo recuerdan todo. El nuevo mundo nació en silencio, un silencio terrible y ensordecedor. Noé y su familia salieron del arca no a una tierra prístina y renovada, sino a una tumba global. El suelo bajo sus pies era una pasta de barro, carne podrida y huesos destrozados. El aire, aunque limpio de la corrupción de los gigantes, estaba pesado con la ausencia de vida. No había cantos de pájaros ni el susurro de criaturas invisibles en la maleza. Solo el viento silbando sobre un paisaje desolado y vacío. Esto no fue un renacimiento, fue una autopsia.
eran los únicos supervivientes de una ejecución planetaria, y el mundo que heredaron era un monumento a ese juicio cósmico. El costo psicológico para los supervivientes fue inconmensurable. Eran los portadores de una carga terrible. Cada sombra podría ser un fantasma de un gigante caído. Cada tormenta podría ser el presagio de otro diluvio. Estaban afligidos con una profunda desesperación espiritual, la culpa del superviviente definitiva. ¿Cómo podían regocijarse en su supervivencia cuando el precio era la aniquilación de todos los que habían conocido? Este trauma se convirtió en la base de la nueva humanidad. El miedo, la culpa y una profunda ansiedad por la ira divina se tejieron en la fibra misma de nuestro ser. Todos somos hijos del arca y hemos heredado su oscuridad, su confinamiento y sus fantasmas. La maldición de los vigilantes y su monstruosa descendencia no fue completamente borrada. Si bien sus cuerpos de carne fueron destruidos, su influencia persistió como una mancha persistente. El conocimiento prohibido que habían enseñado a la humanidad no fue olvidado, simplemente fue enterrado, esperando ser redescubierto. Las semillas de la violencia, la ambición y la hechicería yacían latentes en el suelo del nuevo mundo. Los hombres eventualmente volverían a excavar metales, no solo para arados, sino para espadas. Volverían a mirar las estrellas, no solo con asombro, sino con el deseo de adivinar el futuro y controlar su destino. El ciclo de corrupción no se rompió, simplemente se pausó, esperando que la humanidad cayera en las mismas viejas trampas. La geografía misma del mundo se convirtió en un testimonio del horror. Extrañas formaciones rocosas que parecen rostros gritando. Salinas donde nada volverá a crecer, marcando lugares de matanza extrema. Lagos profundos con agua anormalmente fría en sus profundidades, donde se congregan los espíritus de los ahogados. Estas son las cicatrices en la faz de la tierra. Las llamamos maravillas naturales, pero son monumentos. Son lugares donde el velo entre nuestro mundo y el recuerdo de ese mundo ahogado es delgado. Estar en un lugar así es sentir un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura. Es el frío toque de 1.000 millones de fantasmas olvidados, un recordatorio silencioso del día en que las lágrimas del cielo se convirtieron en un instrumento de ejecución. El diluvio no fue el final de la historia, fue meramente el final de un capítulo, fue un reinicio, no una resolución. El problema fundamental, la capacidad de corrupción tanto en los corazones celestiales como humanos, no se resolvió. El acto divino de destrucción fue una demostración de fuerza, una cauterización temporal de una herida que estaba destinada a supurar de nuevo. La promesa de que no habría más agua no fue una promesa de paz, fue simplemente una declaración de que la próxima purificación tomaría una forma diferente. El próximo castigo sería más preciso, más terrible. El arco iris no era un símbolo de esperanza, era un alto al fuego, una tregua temporal en una guerra que está lejos de terminar. El arca misma se convirtió en un símbolo, una oscura profecía. Su propósito era aislar y preservar. Fue la cuarentena definitiva. ¿Y si otra arca se está preparando? No de madera de gofer y brea, sino de otra cosa, algo más frío, algo más definitivo. Los pecados del viejo mundo eran monstruosos y obvios, gigantes, quimeras, matanza abierta. Los pecados de nuestro mundo son más sutiles, son crueldades silenciosas, males sistémicos, un lento envenenamiento del espíritu. Son menos espectaculares, quizás, pero no menos ofensivos para el orden divino. La necesidad de otra purificación, en la fría lógica del cosmos,
puede estar creciendo una vez más. Esta vez, el arca podría no ser para salvar vidas. Su propósito podría invertirse. En un mundo repleto de miles de millones, un mundo que se ahoga en su propio progreso y orgullo, un arca podría ser un instrumento de recolección en lugar de preservación. Una herramienta para reunir a los malvados, para sellarlos antes de que un juicio final de fuego o plaga se desate sobre el resto. No flotaría sobre el agua, sino quizás a través del éter, a través de las corrientes invisibles del mundo, una cosechadora silenciosa de almas consideradas corruptas. El concepto del arca permanece un recipiente de separación, una herramienta para dividir a los elegidos de los condenados. Pero ¿quién es elegido y para qué? Es la pregunta aterradora. Así vivimos en esta tierra marcada, caminando sobre una delgada costra de tierra sobre una fosa común. Soñamos con ahogarnos, tememos la oscuridad, construimos nuestras torres de acero y vidrio, pensando que estamos seguros, pensando que somos dueños de nuestro mundo. Pero somos solo inquilinos en una casa embrujada, viviendo en tiempo prestado. Las aguas del diluvio retrocedieron, pero la marea del juicio siempre está subiendo. El silencio de los cielos no es una señal de aprobación, es la quietud de un artesano, preparando pacientemente sus herramientas para la próxima gran y terrible obra. Y en algún lugar, en las sombras de nuestro propio mundo, se está dibujando el plano de otra arca.